Si no era entonces, eso, había otra compañera de usted, Soledad parece que era, ¿o no? Sí. También le toca exponer. Ujú. Ya, ¿y cuál es su tema? Omar Khayyam. Ya, veamos quién es Omar Khayyam. ¿Se ve? ¿Sí? Ay, 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 ay. Ahí está. Ya. Ya, Omar Khayyam es uno de los intelectuales más prominentes del siglo XI y XII. De su vida se conoce que nació en la ciudad de Nishapur, en Irán, el 18 de mayo del año 1048 y que falleció en el mismo sitio el 4 de diciembre de 1131. Su nombre fue Omar Ibrahim al-Khayyami y pasó a utilizar Khayyam al dar a conocer sus poemas, que en árabe significa fabricante de tiendas. En la provincia donde vivió Omar Khayyam era un lugar próspero, con tierras fértiles, que estaba situado en la ruta del comercio entre China y el Mediterráneo, lo que le permitió vivir en un lugar que estaba abierto al mundo. Al llegar comerciantes que provenían de muchas partes de la tierra y además de traer mercancía, intercambiaban ideas, forma de ver la vida y compartir su cultura. Eso le permitió a Khayyam tener una mente abierta y un conocimiento más amplio en muchas materias. En Balj recibió una sólida educación en ciencia y filosofía. En, en 1070 se trasladó a Samarcanda, donde el patrocinio del jurista Abu Taher le permitió completar su tesis sobre la demostración de álgebra y comparación. Su religión era el Islam y sunismo. Fue un matemático, astrónomo y poeta. Su aporte en matemático. Antes de dedicarse a la literatura, su vida se centraba en la astronomía y la matemática. Durante muchos años investigó y realizó numerosos descubrimientos. En esta disciplina, donde más nos sorprende, porque, por ejemplo, en matemática hay un término que nosotros utilizamos para despejar ecuaciones, que es la X, pues él la llamó chai, que significa cosa o algo. Y al pasarse al castellano, se pronuncia chai y de ese sonido a la X. Lamentablemente, solo conocemos parte de su obra científica, que es extraordinaria, que es la disertación sobre la posible demostración del postulado paralelo de la geometría no euclidiana. La tesis sobre la demostración del álgebra y comparación, escrita en árabe y fue traducida en 1851. En su tesis sobre la demostración del álgebra y comparación, desarrolla el primer procedimiento de solución de ecuaciones cuadrática y cúbica a partir de sucesiones cónicas, que permiten encontrar una raíz positiva, pero asimismo lograr demostrar que tiene al menos una segunda raíz. Su afirmación de que no puede hallar las raíces de la ecuación de tercer grado mediante regla y compás no pudo ser demostrada hasta 750 años más tarde. Y la teoría de la ecuación de tercer grado no fue desarrollada hasta el siglo XVII por René Descartes. También fue el primero en descubrir el desarrollo de una potencia de un binomio con exponente natural y en establecer la idea de que las fracciones podrían construir un campo numérico con propiedades más amplias que el campo de los números naturales, que eran lo único que conocían entonces, que databan de los griegos. En sus producciones científicas destaca su aportación a la astronomía, especialmente con la corrección del sistema del calendario, que es el calendario Jalalí o Yalalí, con un error de un día cada 3.770 años, precursor del actual calendario persa, similar a la reforma gregoriana que se impuso en el occidente entre el siglo XVI y XVII. Su participación en la modificación de este calendario se basaba en el calendario lunar y en la investigación que llevó a cabo, que le permitió calcular la duración de un año exacto sin errores, desmintiendo la teoría de que el año tenía 365 días, lo cual no era correcto. Su cálculo era mucho más preciso que el calendario gregoriano.
También le encargaron dirigir en la ciudad de Isfahán un observatorio astronómico y lo hizo durante muchos años, pero después de la muerte de su mentor sufrió ataque de los musulmanes ortodoxos. Otro aspecto que conocemos también es que peregrinó una vez en su vida a la Meca y que entre otros trabajos fue profesor de matemática, de historia, medicina y filosofía. También fue juez en su ciudad natal. En cuanto a la poesía, se le atribuyen muchas obras. Dicen que entre 500 y 1000, pero lo más seguro es que solo unas 200 sean realmente suyas. Sus poemas hablan de las cosas buenas de la vida. Habla del amor, de los placeres terrenales, del vino, pero si uno ahonda un poco más, se encuentra con una profunda reflexión sobre la existencia humana, sobre la religión, el universo y la naturaleza. Pero detrás de todo ello hay una visión pesimista del mundo. Aprovecha a sus escritos para hacer la crítica a la sociedad del momento, a la religión y a la educación. Él utiliza estrofa formada por 4 versos, que es un esquema de rima de A, B, A, escrito en la lengua farsi. Él en sus poemas siempre utilizaba un vocabulario ingenioso, divertido, pero con un tono sarcástico. Su libro Rubaiyat, que su significado es literalmente estrofas. Uno de sus legados de reconocimiento fue el cráter lunar Omar Khayyam, que lleva su nombre en memoria desde 1970 a un asteroide o planeta menor descubierto por la astrónoma soviética Lyudmila. En 1980 se le dio el nombre de 3095 Omar Khayyam. También en la novela del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Lord Henry, que hace referencia a Omar Khayyam como el rey del hedonismo. Omar Khayyam también es uno de los personajes principales de la novela Samarcanda del escritorio francófono libanés Amin. Y eso sería lo de Omar Khayyam. Bien, gracias. Ya, entonces, preguntas. Preguntas de su compañero. A ver si tienen alguna duda, consulta. ¿Alguna duda? ¿Omar Khayyam tuvo alguna relación, digamos, en época con Al-Khwarizmi? Ay, o sea, de lo que investigué, no me apareció eso. Ya, ya. ¿Alguna pregunta más? Usted también habló de esta relación de la matemática, que él empezó a darle la simbología, ¿no es cierto?, sobre todas las ecuaciones que hoy A día la conocemos ecuación. como delta X, y llamó cosa, ¿no es cierto?, a este valor, cosa, Cosa ¿cierto? o algo. O algo, ya. Y, y él definió algunas ecuaciones, algún tipo de ecuación o cómo definían una ecuación así usando ese concepto. ¿Buscó alguna relación o no? No, me centré solamente en lo que había hecho. Ya, ya. Bueno, algunos de esos, de lo que yo le estoy preguntando, aparece también en el texto que está ahí en EVA, por si acaso, ¿eh? Ya. La Edad Media, y hay una tabla donde aparecen varias ecuaciones y están definidas cómo se leían en ese tiempo, ¿ya? Una ecuación 3x más 2, por ejemplo, o una relación algebraica 3x más 2, y ahí sale cómo se leía, ¿ya?
Es importante saber, pues, porque en esa época nos hablábamos de X, ¿ya? ¿Mm? Sus compañeros parece que no quieren hacerle pregunta ninguna. Les quedó todo claro. A ver, vamos a preguntar entonces. Juan, Sí, ¿tiene alguna duda? Preguntarle a su compañera alguna cosa. no realmente. ¿Le quedó todo claro? ¿Quién era Omar Khayyam? La mayoría. Ya, ¿y me podría dar alguna relación, por ejemplo, alguna diferencia entre él y el al-Khwarizmi, del que acabamos de escuchar delante? ¿Alguna diferencia o semejanza? ¿Qué podríamos decir? Uno tiene un cráter en la luna llamado como él. Y el otro Ya. ¿Y está seguro que al-Khwarizmi no tiene ninguno? Porque casi todos los matemáticos tienen al menos le han puesto el nombre a un cráter en la luna, así que averigüe. Pero no ve ninguna otra relación o diferencia entre ambos, ¿no? no. Hay una diferencia, sí, pues, porque, por ejemplo, ahí, mira, ahí su compañero está mostrando así como una cúpula, y él, aparte de ser matemático, también como un astrónomo. Al-Khwarizmi no se tiene esa relación, fue matemático, ¿ya? Más puro y filosófico, un filósofo. En cambio, este fue astrónomo, que más adelante vamos a ver ahí uno de los más eminentes matemáticos que incluso es el director de un centro astronómico, ¿ya? Es muy famoso. Eso que hay siempre esta relación matemática y astronomía, o la física. O sea, todo matemático siempre va a saber astronomía, siempre. Hay otra relación también en la parte filosófica, que su compañera entregó también todo el concepto humano. Aquí también Omar Khayyam entregaba también una concepción, pero más hedonista, como lo decía ahí, una concepción más sátira de la relación del hombre con su entorno. Que, por eso que también además era poeta. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ir sacando un montón de conclusiones. Bueno, parece que no pudo hacer más analogías, ¿no? Bueno, no importa. Después en el certamen preguntamos. Ya, gracias Soledad. Entonces no hay más preguntas, vamos a continuar. Le agradezco también porque ustedes iniciaron ya lo que hoy día voy a hablar un poco también de que estamos dentro de la Edad Media. Y voy a ir haciendo un reporte o un recuento de lo que el otro día hablamos, que estamos dentro de la Edad Media ya, cuando ya el Imperio Romano está en decadencia. El Imperio Romano estaba dividido ya en dos partes, digamos, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental, y el Imperio Occidental desaparece completo, y queda el Imperio Oriental, ¿ya? Que está con digamos, su sede en Constantinopla, ¿ya? Ahora los romanos también habíamos dicho que no habían dado ningún aporte así tremendo a lo que era la ciencia, la matemática, sino que se habían dedicado más a algunos elementos que eran de la arquitectura. Vamos a compartir, a ver dónde está. Entonces, como estamos ya hablando de la Edad Media, espero que podamos llegar hoy día ya más cercanos ya al Renacimiento,
Vamos a hablar de algunos matemáticos ya concretos. Y para la próxima semana, no sé si hay alguien de los que están acá, si no ha expuesto ningún tema. Todos los que están acá han... Yo no he expuesto, profe. Ah, usted Juan. Ya entonces le tengo una tarea. Javier, Ah, Javier. Javier, Yo Javier. pensé que... Ya, porque aquí no lo veo. Lo voy a poner No se por ahí. preocupe. Ya. Javier entonces. Javier, ¿cuánto es su apellido? Sandoval. Sandoval. Ya. Javier Sandoval. Entonces yo le tengo una tarea. Cuénteme. Va, va a hablarnos la próxima semana de Alcuino de York. Alcuino de York. ¿Ah? ¿Cómo se escribe eso? Después lo voy a hacer, lo voy a escribir para que usted lo tenga presente porque lo voy a... Ah, ya, ya. ¿Ya? Y voy a entregar también un texto que va a estar en EVA, que habla de él, y va a estar prácticamente todo lo que usted tiene que hablar, va a estar ahí. ¿Ah? Así que Vale, profe. usted lo prepare. Es uno de los matemáticos que habían escuchado alguna vez en su vida quién era este hombre. ¿Ah? Yo creo que nunca. Yo tampoco. No sé, aquí se van conociendo varios nombres. Por ejemplo, estos matemáticos árabes que toda, una revolución, digamos, en esa época, porque no había nada en la Edad Media, ya que estamos hablando, no había absolutamente nada de matemática, de ciencia, ni de nada. Hay un texto que habla también, no sé si lo tengo aquí, no, El hombre que calculaba, ¿lo conocen? No. Ya, entonces es una tarea que tienen que tener, ojalá que para este verano o eh, cuando tengan tiempo, lean este libro, El hombre que calculaba. Ese es un libro que tiene que estar en su biblioteca, siempre tiene que estar, porque este es El hombre que calculaba es un compendio, así, un librito de puros problemas matemáticos que, y están resueltos, ¿eh? Están resueltos. Es una historia de un emir, ¿ya? De un árabe, ¿ya? Que está en esa época y que va resolviendo problemas, se le presentan, es un hombre así eh, realmente sabio en resolver cualquier situación matemática, ya que incluso él miraba un árbol y sabía cuántas hojas tenía, cuántos insectos había en ello, cuántos pájaros también anidaban en el árbol, etcétera. O sea, sabía, daba los cálculos, pero precisos en todo. También hay un problema de los camellos, de la repartición de los camellos. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez también, pero es siempre como de una matemática así como divertida, ¿ya? Buscaban esta relación de buscar problemas que fueran así bien divertidos, que ayudaran a mostrar a la matemática de una manera más lúdica, más entretenida, ¿ya? Entonces, este libro aparece justamente en esa época y es bueno que lo tengan y tienes que leerlo. ¿Ya? Aquí yo no voy a preguntarle nada, no le voy a preguntar si lo leyeron o no, pero como les digo, ¿Se llama eso? ¿Edad Media, Historia de la Matemática? claro, pero este hombre, este libro es buenísimo, léanlo, así como hay otros libros que son de matemática entretenida, no sé si ustedes han visto que hay mucha literatura de matemática entretenida, cómo aprender matemática usando juegos, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de cosas, ¿ya? Uno se puede dedicar incluso a eso. Ustedes como profesor de matemática, cuando estén ya trabajando, se van a dar cuenta que uno necesita de elementos de ese tipo para poder también hacer cambios dentro de lo que uno va haciendo cotidianamente. Y hay algunos conceptos que yo lo puedo usar usando juegos. Y ahí, entonces uno, eh, El Diablo de los Números también, que es otro libro que es importante, pero yo les aconsejo que compren este libro. Ya no es tan caro, ¿ya? Y es buenísimo. E incluso está en internet.
El hombre que calculaba. Así que lo pueden bajar gratis. Bien. Ah, y dentro de estos libros, como les contaba, hay toda, así como una metodología de buscar el mostrar la matemática entretenida. Entonces, aquí hay, de los que vamos a hablar también, algunos matemáticos que buscaban ese sentido, buscaban incluso hacer el libro perfecto, hacer el libro perfecto en la matemática y en todo, o sea, algo más perfecto que la Biblia, porque en esa época, puede ser que estamos hablando también de la Edad Media, en que ya la iglesia se asume, digamos, como propio todo lo que era la ciencia, absolutamente todo, o sea, todo texto que se iba a elaborar tenía que pasar por manos de la iglesia que tenía que supervisarlo. Ya no podía ser publicado cualquier libro o, o algún artículo. Entonces, ya en el año 700 por ahí, aparece este hombre que yo acabo de nombrar y que su compañero va a hablar la próxima semana, ¿ya? Que es Alcuino de York, que es un inglés. ¿Ah? Y este crea tiene una búsqueda de problemas que sean entretenidos, ¿ya? Y él escribe justamente un libro que lo dedica de problemas para jóvenes. Habla de los problemas para jóvenes, cómo resolver problemas eh, con personas jóvenes. Y ahí hay toda una historia, qué sé yo, que después su compañero va a hablar. Yo no me voy a meter más para no caer en eso. Pero como estamos ya en la Edad Media, ¿ya? Vamos a ir conversando respecto a algunos elementos. Ya estamos en la temprana Edad Media, ya hemos visto la caída del imperio romano de Occidente, con toda su situación social, que es un cambio radical, ¿ah? Porque ellos tenían también su sociedad bien estructurada. O si uno ha leído, o si no ha leído, uno ve películas, ¿no es cierto?, donde el Imperio Romano tenía todo bajo control, digamos, ¿ya? Había toda una especie de sociedad que fluía, ya había una autoridad, esclavos, etcétera. Entonces, se rompe toda esta cadena, se rompe todo este orden que había. Es como imaginar aquí que se pierde lo que es la democracia aquí en Chile o en todo el mundo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sociedad construimos? Entonces, comienza prácticamente como un caos. Entonces, en esta época ya comienza, en esta temprana Edad Media, a surgir lo que hemos escuchado y hemos conocido, que es el feudalismo. ¿Ah? Aparecen los señores feudales. Entonces, eh, surgen todas estas personas que eh, comienzan a tener villorrios, ¿ya? Donde hay esclavos o personas, servidumbre, ¿no es cierto?, en la cual hay un señor, ¿no?, una cabeza, que le ofrece a estas personas eh, una seguridad, ¿ya? Pero esta seguridad tiene sus costos, y ese costo es ser su vasallo, ¿ah? Su vasallo, es decir, pueden usarlos para lo que ellos quieran, ¿ya? Siempre que le surtan de alimentos, porque en esa época comenzó toda esta crisis alimentaria. Entonces no había cómo alimentarse, y menos pensar que se iban a educar, pues. Si no estaba satisfecho el, la primera prioridad, digamos, del hombre, que era la alimentación. Entonces, esa era la preocupación. Entonces, comienzan a aparecer los primeros reinos, los reinos pequeñitos, ya los de los señores feudales, de estos castillos así bonitos que aparecen, ¿no? Los reyes, las reinas y todo, esos cuentos de hadas, pero que son hasta por ahí nomás, porque en el fondo había una gran cantidad de miseria que tenían a la gente sumida. En cambio, los que estaban, los que encabezaban todos estos feudos, a la vida súper bien, súper bien. Eh,
ya no había prácticamente cultura. Sin embargo, la cultura estaba en esa época resguardada, digamos, o preservada en los monasterios. Se conservaron los libros que habían hasta esa época, los pocos libros que se salvaron de la Biblioteca de Alejandría y muchos otros, ¿ya? Eh, entonces, todos los monásticos, los monjes, los clérigos, que eran hombres de fe, eran todos cultos. Eh, Ellos tenían todo el conocimiento. La cultura estaba en manos de la religión en esa época. Toda la cultura. Por eso yo les decía que la religión juega un rol muy importante. Volvió a ser, bueno, comienza a ser fuerte, que está influida, digamos, basada en todo lo que el periodo de oro de la iglesia, ¿ya? En que todos los textos, absolutamente todos los textos que se enseñaban, ¿ya? En las escuelas, eran todos revisados por la iglesia antes de entregarlo, ¿ya? Todo. Y esta también es lo que hace que la religión en esa época se vuelva fuerte, fuertísima. Y también es denominada esta época, la época oscura, ¿ya? De la ciencia, porque no hay brotes, digamos, de que escan nuevos conocimientos, sino que está resguardado solamente por un poder, que es la iglesia, ¿ya? Ahora, y la matemática y la ciencia son prohibidas. Ya habíamos dicho que en esta época todo esto de la ciencia pasan a ser un segundo plano, ¿ya? El ser humano aquí eh, tiene un ente bien religioso, eh, por lo tanto la ciencia no sirve, ¿ya? Entonces, todo el mundo cristiano tiene una mirada distinta hacia todo esto, hacia los textos, se cierran la academia, todo lo que había de los griegos, ya no hay más filosofía. Pero sí se traducen las obras griegas al latín, por eso que eh, los monjes, como los tenían en sus monasterios todos los textos, no iban a tener de bonito solamente estos textos, ¿ya? Incluso hay mucha gente que le gustaba la sabiduría, el conocimiento, y se hacían monjes o religiosas para poder tener, digamos, una cultura, tener educación, que siendo pobres no la podían tener, ya no podían. Eso es en grandes rasgos lo que es la edad media temprana, ya lo que hemos hablado ya un poco. Pasemos ahora sí, no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Mm? ¿No? No, profe. Ya, ustedes me interrumpen nomás si hay alguna duda. Hasta ahora yo no he hablado mucho de matemática, absolutamente nada, porque estamos hablando, digamos, del contexto histórico en el cual se va desarrollando, digamos, todo este tiempo. Entonces vamos a la Baja Edad Media, ¿ya? Bueno, aquí sabemos que en Occidente hay un estado oscuro, digamos, en la época oscura, en donde no hay ciencia, no hay nada. Eso es lo que está pasando en Occidente, o sea, desaparece así de un plumazo todo lo que se había elaborado con la matemática griega, qué sé yo. Pero en Oriente cambia la cosa. El imperio musulmán se dedica a conquistar tierra, pero esta conquista no es igual a las conquistas que muchas otras civilizaciones habían desarrollado, que era de destruir todo, destruir. Muy parecido esta cultura a lo que habíamos hablado de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? El imperio de Alejandro Magno, que cuando comenzó a hacer las conquistas a través de este pueblo griego, qué sé yo, que se expandió, que fue uno de los más grandes imperios también, el que fundó Alejandría, donde estaba el centro neurálgico de toda la ciencia en la época. Los musulmanes también fueron bien cautos en ese sentido, o sea, dedicaban a conquistar tierras y ganar tierra,
pero no de una forma así que avasallaban con todo, sino que ellos lo que trataban era también de cuidar lo que había en la cultura donde llegaban, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no fue pérdida. Y es el tiempo de las cruzadas. Ya habíamos dicho que estaba en el tiempo de los feudales, el feudalismo y todo. Entonces comienzan a desarrollarse estas cruzadas para conquistar la tierra de, de Israel, que estaba en manos de los musulmanes, ¿m? Donde estaba también el Santo Sepulcro, etcétera. Entonces comienza todo un tiempo de batalla, ¿ya? También esta aparición de los musulmanes en Europa, porque comienzan a hacer una conquista a toda Europa tampoco, pero llegan a esta parte de España y eso hace que cambie la mentalidad de Europa, absolutamente. Ya sus compañeras habían dicho de que estos matemáticos, Al-Khwarizmi y Markayán, tenían un conocimiento que era matemático bastante diferente a lo que se había conocido, que son los, digamos, los generadores de este cambio al álgebra, ¿ya? Que antes solamente se hablaba de la geometría, la aritmética, pero no había más conocimiento. Y aún así del haber desechado esto de los números irracionales a partir de los griegos, entonces eso puso una traba en el desarrollo de la matemática. Entonces, ellos, ellos entonces crearon un cambio de mentalidad de la época, ¿ya? Y establecen, y eso fue lo bueno, que cuando llegaron estos musulmanes, establecieron sí una separación entre la iglesia y la ciencia. Entonces, esa fue la distinción tremenda que hicieron, establecer una separación. Y ellos también, por supuesto, se basaron, esta, esta, esta civilización se basó también en no menos de la cultura que había, de la cultura griega, y usaron dos textos que fueron sus bases, digamos, para todo lo que se estudió. Omar Khayyam hizo estudios de todos estos textos en la Casa de la Sabiduría en Bagdad, que es el Alma Gesto de Ptolomeo y los elementos de Euclides. Entonces ahí aparecen, digamos, los fundamentos de lo que ellos tenían respecto a estas sociedades griegas, ¿ya? Eh, el Almagesto, ¿qué es lo que hacían? Bueno, o para qué les servía, porque les sirvió para orientarse. El Almagesto, un texto más astronómico que, que se desarrolló, le permitió hacer orientaciones en las estrellas, ¿ya? Y el segundo, el de los elementos, le permitió hacer los dibujos que señalizaban la dirección hacia la Meca, ¿ya? Porque sabemos que todos los musulmanes tienen que una vez en su vida eh, viajar a este lugar sagrado, ¿ya? Y le permitió entonces la geometría desde cualquier parte de donde estuviera hacer los cálculos cómo llegar a la Meca y también usando por supuesto las estrellas, ¿ya? Que los conducían a este lugar santo. Eh, Ellos extendieron entonces todo lo que es el sistema indodecimal, o sea, lo introdujeron en Europa eh, los números indoarábicos, ya todo su sistema decimal, incluyendo el cero. Hasta esa época no había absolutamente conocimiento del cero, y todo lo contrario, o sea, ellos nunca quisieron reconocer tal vez lo que era este concepto, el concepto del cero, ¿ya? Eh, Ahora, estos conceptos fueron destacados también y fueron introducidos a través de estos hombres que hemos hablado ya, que son Al-Khwarizmi, que es el autor del texto que su compañera había dicho que era de adición y sustracción en aritmética hindú.
Entonces, como Al-Khwarizmi había estudiado ya todos los textos indios respecto a este sistema, lo introdujo completamente y que fue después difundido a través de este libro que él tenía, que era de adición y sustracción. Y gracias a este libro, ¿no es cierto?, llegaron al de Europa las cifras indoarábicas y el cero, sobre todo. Pero aquí, dentro de lo que hablamos de algoritmo, lo que más destaca es el origen de esta palabra, que es el álgebra, ¿ya? Lo que hace un estudio nuevo de, digamos, una rama de la matemática que se crea, ¿ya? Y ahí también la palabra álgebra viene del nombre de algoritmo, ¿ya? Y en este libro, en este texto o título que se le da, se comienzan a desarrollar soluciones de ecuaciones lineales, cuadráticas también. Su compañera resolvió unas ecuaciones que eran las lineales, también las cuadráticas, ¿ya? Pero no usaba símbolos, ¿no? Al inicio no usaban símbolos, sino que usaban la denominación, como había dicho su compañera, de la cosa. ¿Ah? La cosa. Y en aritmética también describen el sistema indio de numeración de base 10. ¿Ya? Bueno, aquí, eh, aquí está la creación que acabo de nombrarles también de estos títulos que hablan de ecuaciones, de las palabras, de los símbolos, eh, de la aritmética, que fueron creadas por este hombre. Se resuelven estas ecuaciones cuadráticas, lineales, ya lo he dicho. Pero hay otro matemático también, Al-Karaji, ¿ya? Que está en la época del 900, ya estamos avanzando harto, que hace estudios de los polinomios, ¿ya? Y con un número infinito de términos. Imagínense, ya en esa época habían polinomios eh, ya estaban conocidos por los árabes, estos polinomios de infinitos términos. También escribió una obra aritmética de 70 capítulos, en los cuales los 16 primeros capítulos están desarrolladas también ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, algunos métodos aritméticos. Y es el primero, Al-Karaji, en estudiar las ecuaciones de grado superior y reduciéndolas a ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Importante, que después la van a retomar algunos matemáticos como lo vamos a ver pronto ya, en el cual hay una sucesión de disputas entre matemáticos que es interesante conocer, ¿ya? Por ejemplo, Giordano Cardano, ¿ya? Que hace un estudio de las ecuaciones cúbicas, busca la solución, busca una fórmula para resolver ecuaciones cúbicas y así. Entonces, son la base. Bueno, y en el siglo ya 12 está el matemático Markayán, que había hablado su compañera, y generaliza el método para calcular las raíces cuartas, quintas y de otros grados, ¿ya? De grados superiores. También hay otras obras de Markayán, que son algunas disertaciones, demostraciones del postulado que había hablado su compañera. Qué interesante esto ¿se acuerdan que había un problema que era el quinto postulado de Euclides? A ver si alguien se recuerda de qué era el quinto postulado de Euclides. ¿Mm? Jaisel, ¿usted se acuerda? Sí, profe, la verdad lo estoy buscando porque no tengo idea. ¿Se acuerda que nombramos Mm, 5 primeros postulados de Euclides? Y había uno Sí, que era
que tenía dificultades, o sea que había discordia entre los matemáticos. ¿Cuál era ese que se Ay, refería ese postulado? ay, no lo encuentro. Aquí está. Lo Ya. tengo. Ah, Que dice, dados un punto y una recta ajena al punto, es posible trazar una ujú, y solo una paralela a la recta que pase a través del punto. exacto. Ese, el postulado, el quinto postulado, es el quinto. Entonces, había eh, contradicción entre los matemáticos, po. Eh, Algunos incluso redefinieron ese postulado, decían que ese no podía ser un postulado. ¿Y qué era un postulado, Sergio? ¿Qué era un postulado? Algo que ya se sabía. Claro, por eso Son, son axiomáticos. ¿Ah? son reglas que rigen el mundo de la geometría. Claro, y que no tienen, son obvios, ¿no? Que no necesitan ser demostrados, ¿o no? Algo que ya sabemos y que damos por obviedad. Claro, son obvios. Entonces, esa es como la base, digamos, de lo que se, se basó, digamos, Euclides, y dio origen a todas las geometrías euclidianas. Y sin embargo había contradicciones. Uno decían que este no podía ser un postulado, este había que demostrarlo. Entonces, varios dieron otros enunciados y llegaban a lo mismo. Y este Omar Khayyam hizo un estudio de este postulado y ¿saben qué dio base? A la geometría no euclidiana. ¿Ya? Entonces, yo le había hablado el otro día también respecto a este mismo postulado, que hay un matemático mucho más adelante que hace un estudio respecto a este postulado y que después lo define, que es Gauss, y que hace un estudio, pero todo lo contrario a este, y lo demuestra, pero lo que está haciendo es demostrar un postulado ahora nuevo, de una matemática nueva, de una geometría nueva, que es la geometría no euclidiana. Entonces, eso es interesante porque él ya lo había y también lo hizo, este árabe. Entonces, hizo las demostraciones de este postulado, ¿ya? Una posible demostración, pero esta demostración lo llevó a una matemática no euclidiana. Él no sabía que era matemática no euclidiana, pero así se describe. También este Omar Khayyam describió algunas tablas astronómicas, ¿no? Habíamos dicho que era un astrónomo, interesante también, además de poeta. También trabajó con problemas de aritmética, es decir, un montón de cosas. Y estaba muy seguro también que las ecuaciones cúbicas tenían alguna solución, ¿ah? Tenían alguna solución, pero estas soluciones que él entrega, eh, cuando resolvía alguna, no sé, de haber resuelto alguna ecuación cúbica, pero encontraba una solución, pues. La cúbica, ustedes saben que tiene que tener tres soluciones. Tal vez encontraba una y la otra no la encontraba. Y en su tratado sobre demostraciones de problemas, también de álgebra, se encuentra también una clasificación de ecuaciones cúbicas, ¿ya? Y están resueltas geométricamente. Ahora, en el texto que yo les dije que aparece y que lo que estoy mostrando aquí en esta diapositiva es un resumen nomás del texto que aparece y que está en EVA, por si acaso, en donde aparece la edad media, media alta, la baja, y todo esto que estoy hablando ahora, ¿ya? También Omar Khayyam destacó por ser el primero que describió el desarrollo de la potencia de un binomio. Por eso es que su compañera habló también de la exponente de una potencia exponente natural. Pero él fue el que desarrolló de la potencia del binomio con exponente natural. Y estableció por primera vez la idea que las fracciones podrían contener más propiedades que las de los números naturales. ¿Mm? O sea, ahí hace una relación que es totalmente distinta a lo que lo habían desarrollado los griegos, que siempre un número, si era irracional, ya hasta ahí llegamos, ¿no? Este no es un número conocido, entonces se sale de todo pensamiento.
¿ya? Entonces estamos entonces, en un desarrollo matemático, pero que ya no es de Europa, sino que es de este nuevo imperio árabe, ¿ya? Y entramos entonces a la Edad Media Alta, ¿ya? Que es a partir ya del año 1200 después de Cristo, en la cual ya Europa comienza a sufrir cambios. ¿Ya? Habíamos visto que al inicio, en la Edad Media comienza el feudalismo, empiezan a crearse reinos, ¿ah? Reinos, pero ahora aparecen cosas bastante interesantes, porque ahora comienza en el año 1200, estamos en el año 1200, estos otros matemáticos están en el 700, el 900, y el Omar Khayyam está en 1100 por ahí. Esta edad media alta aparece, mira lo primero, a partir del 1200, surgen las primeras universidades, ¿ya? Las primeras universidades comienzan a aparecer, en donde, bueno, ¿qué era lo que se buscaba en esta universidad? Bueno, ir a buscar el conocimiento, ¿ya? Habían personas dedicadas exclusivas, por ejemplo, a traducir textos que eran griegos, qué sé yo. Entonces, bueno, si el que quería aprender, y había una persona que sabía traducir bien los textos, lo había traducido, enseñaba lo que aparecía en este texto, ¿ya? Y ahí aparece la primera figura del profesor. Entonces, en este tiempo aparece la figura del profesor. Interesante, por eso yo le digo que, que ya en esta época comienza a desarrollarse lo que hoy día conocemos también, o a desarrollarse esta cultura occidental que hoy día, en la cual estamos involucrados. En esa época también se estaban haciendo las traducciones. Es la era de las traducciones. Todo ahora se traducía, acuérdense que antes todo era, los textos se traducían al latín, porque la lengua oficial era el latín, po. Pero ahora no. Ahora se hacen traducciones a la lengua vernácula, es decir, a la lengua de donde estaba la persona. Ya, si estaba en Inglaterra, los textos de griego se traducían a inglés. Si eran en Francia, se traducían en francés. Y así. Entonces, eso permitió un gran avance y sobre todo el desarrollo de universidades. Por ejemplo, Oxford, Cambridge, Cambridge, que son universidades ya, que dan el inicio a esta época, ¿no? Eh, Se están acabando las guerras, ya no están las mismas guerras que estaban al inicio, las cruzadas se terminan, ya no hay cruzadas. Y por supuesto que al acabarse todas las cruzadas se acaban los caballeros, los feudales, los reinos comienzan a acabarse, aunque empiezan a desarrollarse estados, por ejemplo, estado de Nápoles, estado de, no sé, ¿qué otro estado en Italia hay por ahí? Estado de Roma, estado, no sé, hay muchos. O sea, por ejemplo, en Italia, donde se da más marcado esta sucesión de estados pequeñitos, ¿ya? En que ahora ya, digamos, el feudo desaparece. Entonces, aparece también un comercio nuevo, en donde aparecen ya, se quita todo este, esta generación, digamos, de feudalismo que había, y aparecen lo que es la burguesía, donde está todo el comercio, eh, que, que surge fuerte, ¿no? Que La ruta de son la seda. personas. ¿Sí? Sí, diga nomás, Sergio. Digo, o sea, la ruta de la seda se empieza a aparecer o no. No, no, todavía no. Si en esa época todavía están en el auge la ruta de la seda y todo. En esta época está Marco Polo. ¿Han escuchado Marco Polo, no? ¿Mm? Más o menos el bajito. Ya. Y estamos en el año 1200, y en el año 1200 ya fue descubierta América, ¿o no?
¿Cuándo fue el descubrimiento de América? El año número. Ya, fue más o menos el año 1490 y tanto, ¿ah? Por ahí. Entonces estamos en el 1200. Entonces hay todo también una época en que, como lo decía ahí, que surgen todas estas universidades, hay una irrupción por aprender, por salir, por conocer. Entonces acuérdense que en esa época también se decía que la Tierra era plana y que los barcos pasaban un cierto límite y caían a un abismo, ¿ya? Por eso que también Marco Polo implanta también en esta época aproximadamente estas nuevas rutas, ¿ya? Que después Colón, tratando de buscar también una nueva ruta de comercio, se encuentra con América. ¿Te fijas? Entonces, ahí va surgiendo todo esto de la burguesía, que es un comercio que hay en donde hay ventas y compras de productos, ¿ya? Surge esta nueva parte de la sociedad y la cultura comienza a surgir. Entonces ahora, por fin, han pasado ¿cuántos años? Desde el año 300 aproximadamente, cuando se termina todo lo que es Alejandría, ¿ah? Del 300 al 1200, mucho, ya, mucho. Aunque han habido cosas interesantes, sí. No ha sido vacío. Y ya en el siglo XIII, XIV y XV aparecen algunos matemáticos italianos, como uno de ellos es el Fibonacci, ¿ah? Que son eh, matemáticos Fibonacci, Luca Pacioli, que, que traen un surgimiento distinto a lo que es la matemática, ¿ya? En el año 1200 aproximadamente Fibonacci publica un libro que se llama El Liberabaci, creo que está aquí, ¿no? El Liberabaci, Fibonacci, eh, en donde introduce lo que es los números indoarábicos. La otra vez vimos un video donde decía que él había de pequeño ya eh, recorrido todo este mar Mediterráneo. Y ahí había conocido la simpleza del trabajo con los números indoarábicos. Entonces él lo introdujo en el libro Liber Abaci. Claro que nadie lo tomó en cuenta, pues. Pasaron varios años en que después sí se dieron cuenta que el uso, el uso de los números indoarábicos era muy importante en vez de estar trabajando, por ejemplo, con los números romanos, haciendo cálculos, y lo tomaron en cuenta. Entonces, para eso, eh, digamos, él mostró lo fácil que era utilizar estos números, los indoarábicos. Y en este Liber Abaci, entonces, el libro del Ábaco, por si acaso, ¿sí? No es tan difícil la traducción, nos comenta justamente de esto. Y este libro habla también de este sistema de numeración y es el primer libro de contabilidad de la historia, también. ¿Ah? Dio a conocer métodos matemáticos de conteo y estos venían de los hindúes. Entonces, es el primer libro de contabilidad de la historia, el Liber Abaci. Pero también escribe otro libro, que es el Liber Quadratorum, ¿ya? Y en él eh, se le presentó un desafío, ¿ah? Creo que, no sé si fue de un monje o no, pero se le presentó un desafío de cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Y él dio un método como para hacerlo. Y eso lo escribió. Lo escribió en este libro, el libro de los cuadrados. También aparece en otro matemático, que es Nicole Oresme, en el año 1300. Y él trató la notación y el cálculo de exponentes también con fracciones, ¿ya? Aparece también otro matemático que es Pacioli o Luca Pacioli y escribe su obra Suma. Ahora, Pacioli era un fraile, ¿ah? Fray Luca Bartolomeo Pacioli, que está en el año 1400 al 1500. Y la obra más importante que él escribió fue
la suma. Se cuenta de él, Luca Pacioli, que era bastante conocido dentro, digamos, de la historia de la matemática, aparte de haber sido fraile, era muy pobre. Entonces, él, no sé, de haber sido por parte de la familia, como querían que no solamente tuviera una vida a lo mejor igual que su familia, lo mandaron a un monasterio, ¿ya? Y él se hizo monje, y era, porque era la única manera de que tuviera, digamos, conocimiento, tuviera un estatus más alto. Entonces él se hizo monje por, por saber, ¿ya? Por tener educación, más que nada, porque era el único medio de poder surgir en esa época. Y él creó esta obra, que es Suma, y se llama Suma de aritmética, Suma porque es denominada la primera enciclopedia matemática de la historia. Es una enciclopedia de esa época, ¿ya? Porque es un compendio de todo lo que era la matemática pura y la matemática aplicada que había en ese tiempo. También fue amigo de Leonardo da Vinci, entonces estamos hablando de esa época ya. Leonardo da Vinci, ustedes saben que fue un inventor, un creador, y él, en ese libro, Suma de aritmética, todos los dibujos que aparecen ahí son elaborados por Leonardo da Vinci. ¿Ah? Entonces fue con el auspicio de él. Entonces hay dos creadores aquí. Él que recopiló toda la matemática pura y aplicada, y todos los dibujos que aparecieron ahí fueron elaborados por Leonardo da Vinci. Y aquí hay otro matemático, Ramón Llull, que creó también un lenguaje simbólico que está basado en letras, en las letras del alfabeto, y el cual las combinó, y que más tarde va a ser usado este mismo lenguaje por Leibniz en su sistema universal de notaciones. ¿Ya? Eso. Y hasta ahí es el resumen aproximado de lo que aparece en este texto, que ustedes van a... es bueno que empiecen a leerlo ya, porque después ya se nos va acercando también el fin de año, y, y vamos avanzando. Entonces ya la próxima semana vamos a hablar de ya elementos matemáticos más concretos. Su compañero va a entregar, va a mostrar quién fue, ¿cómo se llama este hombre? Alcuino de York, ¿m? Y algunos otros elementos. Bien, vamos a ver ahora otro PPT que ya va a resumir y que habla también un poco de lo que le había contado de Fibonacci. ¿M? A ver si es que lo encuentro. Y con ese termino por hoy. A ver, a ver, a ver. No sé si hay alguna consulta hasta ahora, la matemática que hemos visto. ¿Mm? No, profe, vamos nomás. Ya. Este es un texto que aparece, no me acuerdo si lo puse o no en el EVA, tengo que verlo, pero es como un resumen que es antiguo, o sea, del 2000, ¿cuánto? 2013, ¿ya? De un, ¿cómo se llama? Un colombiano, ¿ya? Y que habla justamente de la matemática en la Europa medieval, ¿ya? Entonces veamos lo que nos dice este hombre, ¿m? Que es un resumen prácticamente de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Entonces, ahí. Va, ¿y qué pasó? Profe, hay un texto que dice matemática medieval e historia medievales. Ah, ya, espérate, lo voy a sacar de aquí, espera.
Va a salirme Ahí de- sí dice matemática medieval. Sí, sí. Es que se me borró, po. Se me fue. Ay, ay, ay. Esa es la tecnología, ¿eh? ¿A dónde está? Mm. Tengo que darme un tiempo aquí para buscarlo otra vez. Ya ahí sí, creo que ahora sí. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Ah, ya. Ya, ojalá que avance. Bueno, aquí hace un resumen, digamos, de lo que es la Edad Media, lo que hemos visto, con la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída del Imperio Romano de Oriente o bizantino, que en el año 1400, ve que hay una relación, el primero que cae es el de Occidente, por eso que en Europa empieza todo la época oscura, digamos, esa es la división histórica. Y por el otro lado también la Edad Media como un periodo científico, matemático, filosófico, que en el año 529 el emperador Justiniano cierra la escuela de Atenas. Y ahí ya hay un cierre total de lo que es la ciencia. Y en el año 1429 la muerte de Al-Kashi, el último matemático islámico del mundo, árabe, ¿ya? Que ya habíamos visto que se había introducido en este tiempo. Y ahí están las grandes civilizaciones de esa época medieval, que fueron la hindú, la china, que nosotros hablamos ya hace rato ya, la, la árabe, el imperio bizantino y la Europa occidental, aunque la Europa occidental ya está por ahí nomás, porque era una civilización que estaba recién en formación. Bueno, y aquí hay grandes problemas, los problemas matemáticos de esto, que era el resolver sumas, ¿ah? Sumas o operatorias con números romanos, que era complejo, complejo. Ahí sumar hacia abajo estos números no era tan complicado, pero ya cuando multiplicábamos se nos hace muy difícil. Para ello utilizaron también algunas técnicas, por ejemplo, los ábacos, los tableros, métodos complejos también. También se desarrollaron juegos matemáticos también buscando algunas soluciones para que fueran más factibles de resolver. Pero también requerían mucho aprendizaje y mucha destreza en resolver. Ahí hay que dedicarle su tiempo. Por eso para el comercio no servía, no servía. Recuerde que los chinos al inicio ellos empezaban a usar un ábaco, ¿se acuerdan? Y también de los palos con los colores, y eso era lo que les permitía hacer el comercio entre ellos. Pero en Europa todavía no estaba todavía ese conocimiento. Entonces el sistema era costoso, todo lo que era hacer comercio, muy costoso. Se necesitaban operaciones complejas, había conversión de monedas también, etc. Bueno, y hay aquí también un método ya que está en el libro de Leonardo de Pisa, ¿ya? Que es Fibonacci, y en el libro del Liber Abaci aparecen estas posiciones de los dedos para representar números. ¿Ah? Eh, Incluso a lo mejor esta misma técnica lo utilizan las personas que no, ¿cómo se llama? Con las personas que no pueden hablar, ¿ya? Creo que de aquí también sacan algunos elementos. Interesante. Y ahí aparecen estas numeraciones. Bueno, y la llegada de los números indoarábicos a Europa, que marca una fase, pero inicial del desarrollo de la matemática. Los números hindúes pasaron por dos etapas, como lo dice ahí. Primero, los 9 dígitos propios que se conocían y que se representaban, ¿no? Y después, el segundo, los 10 dígitos, que incluyó el cero, que es un número más en el que se realizan operaciones. El que estaba de Brahmagupta,
del año 628 después de Cristo. Lo habíamos visto también. Entonces, la llegada de estos numerales, bueno, a través de la ruta de la seda, que su compañero delante le preguntaba qué pasaba con las rutas, y las rutas siguen vigentes, están mucho más entrantes. Y llegó como una traducción de un libro de este hindú que era Brahmagupta. Y su difusión, bueno, fue a través de los árabes con Al-Khwarizmi en el sistema hindú en el año 825. Se dirigió a los comerciantes, y Al-Kindi en el año 830 contribuyó también a su popularización. Y después Fibonacci, ¿ah? Y lo introdujo también en su libro Liberace, ¿ya? Fibonacci. Pero que antes ya se había introducido, pero no se trabajaba mucho. Bueno, y la transición de esta ciencia árabe se produce a través de compilaciones enciclopedistas, y traducciones al latín de muchas obras, y llega al occidente a través de la conquista y la reconquista. Ahí dice que hubo varios procesos de reconquista en Toledo, en Sicilia, y reconquista en Jerusalén, y también de la relación comercial entre los árabes y el occidente. Toda esta transición, digamos, árabe. Bueno, ahí está más o menos el plano de Europa para la época. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la península ibérica, donde está España, está bastante dividida. Ahí estaba la parte de Toledo, en donde llegaron todos los árabes y introdujeron toda la parte numérica. Y los sectores por acá también que se ven digamos, del Mediterráneo por acá, el mar Mediterráneo, donde está Bagdad, Jerusalén, que habíamos visto antes. Y la segunda fase del mundo islámico, acuérdense, la primera fase fue la introducción a través de los textos y de los compiladores, pero esta vez ahora la segunda fase a través de personajes que están justamente en Europa, ¿ya? En Europa, que son Boetius, Isidoro de Sevilla, que son, la mayoría son sacerdotes, y Beda el Venerable, ¿ya? Que es otro, que son los que van a introducir, digamos, todo este sistema numérico en Europa. Después viene el pre-renacimiento y la época de los traductores. Y hay una cantidad más o menos de traductores que hacen de la escuela de Toledo de lo que entregaron los árabes, ¿ya? Ahí incluso está un papa, el Papa Silvestre II, que también fue un matemático, ¿eh? Que lo tradujo Gerbert de Aurillac, que en el año 1000 aproximadamente trabajó con matemáticas, un papa. Bueno, y las traducciones del libro de Al-Khwarizmi, ¿ya? El poeta que ya se ha dicho, ¿ya? La traducción de algoritmo también del número Indorum, ¿ya? Bueno, y todo esto que ya se ha hablado. Y por supuesto, cómo llegaron los números indoarábicos, su evolución a través del tiempo, del año 711 con la invasión de España, con los árabes, y la batalla de la Covadonga, que comienza la reconquista y que dura hasta el 1400. O sea, estuvieron bastante tiempo en Europa los árabes. De ahí aparecen también la escritura con los códigos. Y bueno, y aquí hay otro que delante habían traducciones. Aquí está el abaco de Gerberto de Aurillac, más tarde, que fue el Papa Silvestre II, y fue llamado Papa Matemático. Y estudió en Cataluña, estudió en España, y allí conoció los números hindúes, ¿ya? Y los trabajó. Y elaboró un ábaco, aquí como el que aparece acá, ¿ah? Utilizando los números indoarábicos para el comercio. Entonces hay un papa también, Papa Silvestre II, no se les vaya a olvidar. Y la tercera fase, que es la difusión del sistema de numeración en toda Europa ahora, porque como había llegado a España, y aquí están las traducciones. Alexandre de Villedieu, después Johannes Sacrobosco y Leonardo de Pisa, en el Liberace. Entonces ese proceso es el que comienza
a difundirse en toda Europa. Bueno, y Leonardo de Pisa, cuál era el nombre, dónde nació, etcétera. Ahí están, si se casó, no, tuvo hijos, no tuvo hijos, qué aspecto tenía. Ahí estaba digamos, la estatua. Y cuál fue su papel importante en la matemática. Y por qué fue olvidado después. Bueno, veamos algo de él. Bueno, aquí ahí aparece un extracto del libro del Liber Abaci, como estaba escrito. Apenas se entiende. Hay que saber italiano, sí. Ah, no, yo no entiendo italiano, así que. Pero aquí dice que aquí comienza el libro de los cálculos escrito por Leonardo Pisano. Es lo que dice arriba. De la familia de Bonacci en el año 1202. ¿Mm? La importancia de este hombre, de Leonardo de Pisa, es que primero escribió el libro de Abaci, que estaba dirigido a los comerciantes, porque su padre, en la historia dice que era comerciante, y no a estudiosos, solamente a comerciantes. Y era un libro fácil de entender, lleno de ejemplos prácticos, y da a conocer en el mundo occidental todo lo que era la aritmética, el sistema de numeración posicional indoarábico, y popularizó el álgebra, que fue la base de la ciencia moderna y de la ingeniería. Y también marcó el principio del sistema financiero, por eso de la contabilidad, ¿ya? Donde habla de un tiempo, un lugar, una persona. Entonces, este es Leonardo, o la importancia que tiene Fibonacci, un comerciante. Y el tiempo y el lugar, dice, a finales del siglo XII, Pisa, ahí está geográficamente en Italia, la parte alta. Se nota que está dividido aquí como dos reinos, Sicilia, ¿ah? Y Pisa, está en la parte superior. Es todo un centro de comercio que está en el Mediterráneo. Y ahí es el comienzo, digamos, del fin de la Edad Oscura en Europa. Y surgen las universidades. Y ahí está una universidad que yo no la había nombrado, que era Bolonia, ¿ya? En el año 1088, la primera universidad en Italia, en el sector de la península itálica. En Salermo también se crea la primera escuela de medicina. Es interesante, traductores en Pisa de autores griegos, se hacen las traducciones, Euclides, Arquímedes, Aristóteles, Ptolomeo, Galeno, etc. Bueno, ¿y quién era este Leonardo Pisano? Aquí lo dice dentro de su biografía. Cuando mi padre, quien en su país había nombrado notario público en las aduanas de Bugia, en representación de los mercaderes de Pisa, que allí iban, estaba en su cargo y me llevó con él mientras yo era todavía un niño. Y pensando en la utilidad y la conveniencia futura, deseó que yo permaneciera allí y recibiera instrucción en contabilidad, en Bugia, en Egipto. Allí cuando yo había sido instruido en el arte de los 9 símbolos, los indoarábicos, los números, y gracias a una notable enseñanza, el conocimiento del arte pronto me gustó más que todo lo demás. Entonces, es un texto que aparece, que seguramente habrá escrito Leonardo Pisano, Leonardo de Pisa, y que habla, digamos, de su apego a la matemática. Bueno, y algunas obras de Leonardo de Pisa son el Liber Abaci, Práctica Geometría, Flos, el Liber Quadratorum. Parece que de los más importantes el primero y el Liber Quadratorum, y son varios textos y comentarios sobre los elementos de Euclides. Se dedicó a varias áreas. Y algunas características o positivas, dice más de 600 páginas que él escribió en la suma aritmética más importante de la Edad Media, ¿ya? Introduce cifras, las indoarábicas, hace operaciones con ellos, se dirige a la ausencia correcta, a los comerciantes, le da herramientas de cálculo, incluye la notación moderna de fracciones con raya horizontal, que antes no estaba dada, y algunas cosas negativas también, más de 600 páginas de lectura que no eran siempre sencillas, y eso que él escribía lo más sencillo posible, y sigue a los árabes en el empleo de palabras y no símbolos. Por ejemplo, la incógnita es la cosa. Claro, porque él
estaba influenciado por la cultura árabe. Y como habíamos dicho, y su compañera lo habló delante, que Omar Khayyam había definido las incógnitas como la cosa. Entonces él también lo definió de esa manera, a través de esa simbología. Y no se da cuenta de que el sistema posicional permite evitar las fracciones usando números decimales. ¿Bien? Bueno, ahí están todos los capítulos en que aparece este libre, el libre Rabachi, la suma de los enteros, etc. El comercio, relaciones de parentesco, conversión moneda, reglas de falsa posición, raíces cuadradas, proporciones, geometría, álgebra, ahí están todos. Bueno, y aquí ya es aplicarlo. Eso después ustedes lo siguen viendo. Pero me interesaba mostrarle también de dónde nace, digamos, este hombre que es famoso, también por su, ¿cómo se llama? Sucesión, la sucesión de Fibonacci, que también la habíamos visto, hablado, aquí está. Bueno, ahí está el Liber Quadratorum. Ahí déjeme ver dónde está. Aquí hay muchas. Bueno, ahí está la sucesión, ¿no? De Fibonacci. Ya cómo va determinándose. La sucesión, cómo está también involucrada en la naturaleza y se va dando, ¿ya? En las plantas también. En cada uno se encuentra esta sucesión. La espiral de Fibonacci también. Y bueno, y para saber más ahí salen algunas referencias. Bien, eso es lo que quería mostrarles hoy día. También hay buenos textos que son bastante interesantes, que están en inglés, lamentablemente. Y la próxima clase les voy a presentar también un video que está en inglés. ¿Ah? Ustedes saben algo de inglés, ¿no es cierto? Están haciendo curso en la U, se supone. ¿O no? Entonces les voy a mostrar un video que nos habla un poco de los árabes, de la importancia que tuvieron en Europa, pero que está en inglés, ¿ya? Porque no hay en castellano. Habrá que traducirlo después, tenemos que hacer un movimiento ahí para hacer eso. Bien, ¿alguna consulta, duda? Fue largo lo que vimos hoy día. Ya estamos llegando prácticamente a los inicios del Renacimiento. Entonces ya la próxima semana estaríamos viendo eso. Comenzaríamos a ver matemáticos del Renacimiento. Ya hablar un poquitito más a lo mejor de Luca Pacioli, ¿ya? De Oresme, y de Alcuino de York también, que es parte de la Edad Media, ¿ya? Para después entrar ya en tierra derecha con matemáticos concretos que cuentan historias súper encachadas, buenísimas. No sé si hay alguna pregunta, duda. Profe, una consulta Dígame. sobre el que yo tengo que exponer de Alcuino de York. ¿Cuál es el Exacto. texto que usted me dijo que está en internet? No, lo voy a poner ahora. Ah, ya. No, si no lo he puesto Vale, todavía. ¿Ya? Ahí dice incluso Alcuino de York. ¿Ya? Así que ya. todo es chito. Así que no se preocupe. Vale, profe. Ah, ¿La presentación es para el miércoles o para el lunes? no para el lunes, porque ya el miércoles yo ya debería comenzar a trabajar con el Renacimiento. Entonces ya va, para que no quede, no lo dejemos fuera. ¿Mm? Ya, profe. Muchas gracias. Lo otro que yo quería decirles también respecto a las notas, yo pero el problema está que no he podido entrar al sistema de la me produce, cada vez que entro hay un problema, voy a tener que solucionarlo. Así que para que ustedes estén atentos y puedan ver sus notas. Apenas yo solucione ese problema, las voy a publicar. ¿Mm? Profe, nos queda un certamen más nomás. Así es, pues. Y otro ¿Qué test día, por ahí, a lo mejor. ¿Ah? qué día se te certamen, profesor? ¿Cómo? ¿Qué día caería su certamen? Ah, O quedan como Está falta programado para harto. el 25. Claro, de noviembre, Sí. claro. Quedando quedan como poco. 2 semanas? ¿Y en Sí, diciembre qué vamos a hacer? seguimos con test, pues. Ay, ay, ay. Sí, pues, sí, seguimos con test, pues. Claro, pues, si no se me va, pues. Después No, no pero voy a profe, tener luz.
¿Ah? La evaluación van a ser promediadas los test, la Ya, todos los presentación. test van a ser, claro, las test, la presentación va a ser una nota como de certamen. Ya. Y bueno, los certámenes. Y todos los Esos son, certámenes. claro, bastante favorecidos, ¿eh? Sí. Sí, pues, no, sí les va a ayudar harto. Pero lo único yo les digo que aprovechen de también de todo el material que hemos bajado acá, lo vayan después guardando porque cuando estén en De el todo, colegio les puede servir, pues. Incluso a las de todos los exposiciones, escritos, todo, claro, todas las PPT, todas las cosas. sí, pues, hay que tenerlo, sí, es verdad. Sí, después cuando uno lo necesita, ¿por qué no lo habré hecho antes? Y es verdad, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que ordenarse, ¿ya? Así como usted en otro curso por ahí me dijeron que me ordenara y tuve que hacerlo, así es, hay que hacerlo, ¿ya? Bueno, espero que se encuentren bien durante estos días. Nos estaremos viendo el lunes próximo. Cuídese harto y nos vemos. Nos vemos, profe. Descansen harto. Nos vemos. Chao. No, pues, Chao, Adiós. chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao.